los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Amigos y amigas de su programa Transformando Corazones. Hoy es un día muy especial donde traigo un gozo en mi corazón para compartirle a usted la palabra de Dios, porque más que compartirle a usted el día de hoy, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted ha pensado alguna vez en su futuro? ¿Ha pensado qué va a ser de su familia, de usted? ¿Qué va a pasar después de su muerte? Entonces, hay muchas preguntas que nos hacemos en la vida. Yo estoy seguro que usted que está viendo este programa en esta oportunidad, usted también se ha hecho esa pregunta, o ha pensado o ha escuchado el futuro. Siempre el futuro del hombre es incierto, dicen algunos, pero realmente, ¿qué es el futuro? Hoy titulé este estudio como el futuro del hombre. ¿Quién lo conocerá? En signos de interrogación, ¿quién lo conocerá? Basado en Proverbios 27:1, vamos a hablar en esta oportunidad que solo Dios puede saber el futuro. Aparte de que Dios conoce ya su futuro, el suyo, el mío, Dios tiene en sus manos el futuro suyo. También el futuro no lo conoce el hombre. Ha querido alcanzar por siglos, desde la existencia del hombre, siempre quiere saber qué es lo que va a pasar el día de mañana, el mes entrante, el año entrante, o cuando tenga, si es joven, cuando ya tenga 50 años, 60, 70 años, a lo más robusto dice la Biblia, 80 años. Entonces, siempre nos hacemos esa pregunta. Pero antes de entrar de lleno con la palabra de Dios, quiero expresarle a usted este deseo de mi corazón de decirle: hoy vamos a ver que solo Dios es el único que conoce nuestro futuro. Por eso, amigo, amiga, usted que no conoce a Dios, que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo invito, lo exhorto a que usted conozca al Creador de los cielos y la tierra, al Hacedor de su vida, el quien sabe desde el día que usted fue engendrado en el vientre de su madre. Él es el único que sabe acerca de usted. Él conoce su corazón y, por supuesto, conoce su futuro. Y mire, la cosa más hermosa y maravillosa es cuando uno está en los caminos de Él. Él le muestra el futuro a uno. Uno sabe qué va a pasar en el futuro, porque dice que las promesas de Dios acerca del futuro son ciertas, porque están bajo el control de Dios. Mire, el futuro está bajo el control de Dios. Nosotros los cristianos deberíamos de vivir en base a que esas promesas, las cuales se enfocan en el regreso de Jesucristo, serán cumplidas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo será el futuro? ¿Y el de su familia? ¿Cree que nadarán en la abundancia y se sentirán queridos, o pasarán necesidades y se sentirán solos? ¿Tendrán una vida larga o una muerte prematura? Desde hace miles de años la gente se ha hecho estas preguntas como estas. Verdaderamente el hombre desesperadamente quiere saber cuál es su futuro. Y sabe, por siglos el hombre, por otro lado, hay personas que recurren a lo sobrenatural para conocer su futuro. Algunas consultan astrólogos, van a la astrología. De hecho, se basan en la luna, en las estrellas. Otras consultan los horóscopos,
que regularmente salen en todos los periódicos y en las revistas. Yo era uno de esos adictos al horóscopo. Todos los días compraba el periódico para ver qué decía el horóscopo en ese día. También otros acuden a divinos o videntes para que le afirmen que pueden leer el futuro de las cartas de tarot. Unos van a las cartas de tarot o en los números, otros se basan en números, otros en las rayas de la mano. Cuando era niño recuerdo que jugábamos y había una persona mayor que nosotros que nos decía que nos podía leer según las rayas de nuestra mano, en nuestra edad y cuántos años íbamos a vivir, pero realmente es una desesperación del hombre de querer saber su futuro. En la antigüedad, para conocer el futuro, algunas personas consultaban oráculos, es decir, a los sacerdotes o sacerdotisas que transmitían el mensaje de Dios al que representaban. El Dios, por supuesto con D minúscula, el Dios que ellos representaban. Pero verdaderamente habemos hombres que le hemos creído a Dios y solo Dios es el que conoce el futuro e incluso usa a sus profetas, a sus siervos, los profetas, para darnos el futuro o la profecía que es más segura, que es la palabra de Dios. Verdaderamente cuando nosotros vamos conociendo cada día más a Dios, vamos conociendo más cuál es nuestro futuro que nos espera en el futuro. Traje un ejemplo de Saúl y la divina de Andor. Aquí Saúl era el rey de Israel, era un rey que Dios mismo había escogido para que fuese el rey de Israel. Y le puso a un gran hombre de Dios como fue el profeta Samuel. Pero si usted va a primera de Samuel, en el capítulo 28, bueno, unos 2 capítulos antes, usted ve cómo Samuel desobedeció a Dios, Saúl desobedeció a Dios y esa desobediencia enojó a Dios y Dios se apartó de él. Dice la palabra de Dios, vamos a primera de Samuel 28:5. Y cuando vio Saúl, aquí está hablando de Saúl, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Mire, a veces el miedo nos empuja a buscar adivinos, a buscar cartas, las cartas, el tarot, todo eso, porque a veces tenemos miedo de perder a nuestro cónyuge, tenemos miedo de perder a la novia, al novio. Regularmente acudimos a esos centros espiritistas y a este rey le pasó. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, Dios ya se había apartado de él. Y mire lo que hizo. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritus de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Dor que tiene espíritu de adivinación. O sea, existe ese espíritu de adivinación, pero ¿sabe qué? Es un espíritu errado, porque si usted sigue leyendo aquí las Sagradas Escrituras, fue para el propio mal de Saúl. Entonces, realmente, y a Dios no le agrada. Primeramente, Deuteronomios dice que está en contra de los adivinos, de los hechiceros, de los agoreros, y Saúl quebrantó un mandamiento de Dios. A Dios no le agrada que nosotros consultemos adivinos ni hechiceros. Entonces dice la palabra de Dios que Saúl quebrantó esa ley de Dios. Entonces a veces hay muchas personas que Dios ya no le responde, pero ¿cuál ha sido el error de ellos? Es apartarse de Dios. A veces el pecado hace que Dios ya no los escuche. Entonces, a veces ha pasado con personas que están enfermas o tienen familiares enfermos, pero que realmente ellos en la desesperación buscan hechiceros, buscan agoreros, buscan brujos, adivinos,
pero que realmente a Dios no le agrada eso. Entonces ellos quieren saber del futuro también, como le pasó al rey Saúl. El futuro es desconocido por los seres humanos. O sea, ningún ser humano puede conocer el futuro. Y hoy lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Nadie, dice la palabra de Dios, que puede conocer el día de mañana. Un ejemplo, hoy estamos aquí, mañana no sabemos si amanecemos o ya no. Si usted ve en los medios de comunicación, en los periódicos, cuánta gente salió de su casa y ya no regresó. Por eso, amigos y amigas, es importante que nosotros leamos las Sagradas Escrituras, porque aquí está toda la verdad. Entonces vaya conmigo a Proverbios 27:1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí ese día. No te jactes. A veces nosotros hablamos y hacemos planes el día de mañana, pero dice la Sagrada Escritura, no te jactes, porque no sabéis qué dará de sí ese día. Entonces, aquí vemos a través de Proverbios 27:1 que nadie sabe el día de mañana. Y también seleccioné este otro capítulo de Santiago 4, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis qué será mañana. Aquí habla de comerciantes, de gente que dice, no, mañana voy a hacer este negocio, pero dice, vamos ahora los que decís, dice el apóstol Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Hace esa pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Traje este versículo porque usted puede ver que el apóstol Santiago está hablando de que ¿qué es nuestra vida? Es como una neblina, hoy estamos, mañana no estamos. O sea, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Porque realmente a veces nosotros hacemos planes. Durante todos los años que yo he vivido, he visto verdaderamente amigos que se despidieron un día de mi persona, y cuando supe las noticias habían tenido un accidente en la carretera. No solo uno, varios amigos he tenido, y verdaderamente Dios pues me ha guardado, pero no cabe duda que hay un plan para que yo le transmita este mensaje de Dios a usted. Porque realmente mi vida ha sido de viajar mucho en carreteras, viajar. Pero mire, me ha librado de muchos accidentes, en otros donde ya he visto el peligro de muerte, pero verdaderamente Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, pues aquí me tienes compartiendo con usted la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Hoy que venía a los estudios de Transformando Corazones, venía meditando en mi corazón verdaderamente cuán hermoso ha sido Dios en mi vida, cuán grande ha sido que me ha librado de la muerte, me ha librado de peligros, me ha librado de muchas cosas, donde cada día doblo rodillas para darle gracias a Dios. Pues yo creo que usted también, amigo, amiga que está viendo este programa, también Dios tiene un propósito sobre la vida de usted y Él quiere que conozca usted el futuro. Como vemos, todo está en las manos de Dios. El futuro de usted está en las manos de Dios. Y Dios verdaderamente hace que los hombres sepan cuál es su futuro. Pero el hombre en sí mismo no sabe cuál es su futuro. Y hoy vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Pero vaya conmigo a Mateo 24:24. Oiga lo que Jesús dice. 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No sabéis a qué hora ha de venir. Aquí está hablando de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe. Por eso le digo, el hombre no sabe el futuro. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo ya está muy pronta a su venida. Pero el día y la hora, el año,
Nadie lo sabe. Pero desde que Él dijo que regresaría, estamos esperando la venida de Él. Pero verdaderamente ese es el futuro. No sabemos si en este momento usted que está viendo este programa va a tener la oportunidad de ver el regreso del Señor, o puede ser que el Señor nos lleve antes. No sabemos. El futuro no lo sabemos. El futuro verdaderamente no lo sabemos. Entonces, Eclesiastés 10:14. Eclesiastés 10:14 dice: el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Vuelvo a repetir este versículo muy importante. Eclesiastés 10:14 dice: el necio multiplica las palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. A veces hay una necedad en nuestro corazón. No, que yo voy a vivir tantos años. Uno hace grandes proyectos. Pero realmente está bien tener esos proyectos, tener ese deseo de vivir años, pero siempre, como le aconseja el apóstol Santiago, en lugar de deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es lo que recomienda las Sagradas Escrituras. Entonces siempre hay que poner a Dios antes, si Él quiere. ¿Por qué dice el apóstol Santiago si el Señor quiere? Porque todo está en la perfecta voluntad de Dios. Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Dice que Él es el dueño y el hálito de nuestra vida le pertenece a Él. Vamos a tocar otro tema muy importante, como es la muerte. Cómo surgió la muerte, por qué se mueren los hombres y qué pasa después de la muerte. Es un tema muy interesante también que en su oportunidad lo vamos a desarrollar. Pero traje en Hechos de los Apóstoles del capítulo 20 al versículo 22. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El gran apóstol Pablo no sabía lo que le iba a acontecer. Pero si nosotros leemos el libro de Hechos, vemos cómo Agabo, un profeta de Dios, le dijo a Pablo: préstame tu cinturón. Y él se quitó el cinturón y le dice: el dueño de este cincho, así le va a pasar. O sea, Dios sí se lo muestra a sus profetas el futuro. Y Pablo ya sabía. Pero ¿qué realmente le esperaba? Desde su llegada a Jerusalén empezó la persecución del gran apóstol Pablo. Entonces, pero Dios siempre tiene un propósito en la vida de sus hijos. Segunda de Samuel 7:19 dice: y aún te ha parecido poco esto. El Señor Jehová pues también ha hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, el Señor Jehová. Dice la palabra de Dios: has hablado a la casa de tu siervo en lo porvenir. Dios le habla a uno, a sus hijos. Incluso cuando hay peligro de muerte, Dios en su amor, en su misericordia, nos previene. Él sí sabe. Por eso, mire, amigo, amiga, que ve este programa Transformando Corazones, qué importante es que nosotros tengamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, porque nosotros somos guiados por el Espíritu de Él. Y Él nos advierte los peligros, porque recuerde que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Entonces, Él no quiere ver ni le agrada a los hijos de Dios. Si odia a Dios, también odia a los hijos de Dios. Entonces a veces hace planes malvados. Desde el infierno, Él organiza estrategias para dañar a los hijos de Dios. Pero sabe, Dios hace ver a sus hijos lo que ha de acontecer. Y para que vea usted, Isaías 42:9 dice: he aquí,
se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo os lo haré notorias. Dios hace sentir, Dios le muestra a sus hijos. Dice la palabra de Dios que las cosas primeras se cumplieron, y aquí yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo os lo haré notorias. ¿Quién como Dios, que Él sabe el futuro? Verdaderamente, cosas que ni siquiera han sucedido, Él se lo puede revelar a usted. Por eso, amigo y amiga de Transformando Corazones, no es necesario que acudamos a brujos, a hechiceros, a agoreros, a divinos, sino acudamos a Dios, y Él, a través de sus hijos, de sus siervos, nos muestra las cosas, o a través de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros tenemos un plan devocional, ahí Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Él nos muestra sus pensamientos, sus deseos para sus hijos. Entonces, amigos, dice que antes de que salgan a luz, Dios nos le muestra a sus hijos, cosa que ningún hombre puede hacer sobre la tierra. ¿Quién? Como vimos en la introducción, cuántos hombres desesperadamente quieren saber su futuro, pero nadie se los muestra, más que solo Dios, que conoce el futuro. Por eso vaya conmigo a Isaías 46:10, dice que anuncio lo por venir desde el principio. Aquí está hablando Dios. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiere Dios, Él lo va a hacer. Dice lo que aún no era hecho. O sea, Él anuncia lo por venir. ¿Quién como Dios? Verdaderamente, usted, amigo y amiga, si no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo invito. Quizá usted ya en su desesperación por algún enfermo o alguna enferma, usted ha acudido a centros espiritistas o ha ido a brujos, hechiceros, y no ha habido resultado. No le han dado con certeza el futuro que le espera a su familiar o usted. Quizá por decepciones amorosas o por cualquier otra índole económica, usted está desesperado y quiere saber su futuro. Verdaderamente, vaya a Jesucristo, acéptelo como su Señor y Salvador, y Él sí sabe corresponderle. Él le puede dar el futuro. Es más, Él es un Dios sanador. Si es una enfermedad, si es economía, Él es un Dios proveedor, y si es acerca del futuro, Él le hará conocer las cosas que aún no se han hecho, y Él se las hará saber. Hecho de los Apóstoles 3:18. Dice la palabra de Dios: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí el apóstol Pedro está dando testimonio de que todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento era acerca de Jesucristo, y que todo lo que iba a pasar, todos los profetas ya habían hablado a través de los salmos, a través de los diferentes profetas, de los profetas mayores, profetas menores, ya habían hablado de lo que iba a suceder a Jesucristo. Cuando Dios le abrió el entendimiento al apóstol Pedro, él entendió las Sagradas Escrituras, porque tenían vedada la palabra de Dios. Ellos no habían entendido, estaban con el Señor, pero ellos no entendían. E incluso el apóstol Pedro, que era el discípulo más cercano del Señor Jesucristo, no quería que Él fuera a la cruz del Calvario, para que se cumpliese el propósito de Dios en la vida del Señor. Y el diablo aprovechó ese momento humano del apóstol Pedro para hablarle a Jesús que no se hiciera, que no fuera a la cruz del Calvario. Por eso Jesús tuvo que reprender a Satanás a través del apóstol Pedro. Entonces, amigos, qué importante es que nosotros, si queremos saber el futuro, vayamos a la fuente, la única fuente, que es las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu de Dios.
Entonces también Dios ahí nos va dando a conocer verdaderamente que Él sí conoce el futuro. Solo Dios puede revelar el futuro. Mire, verdaderamente, solo Dios, nadie más puede revelar el futuro suyo y el mío, amigo, amiga. ¿Qué va a pasar en el futuro? Dice Daniel 4:5. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro de plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Aquí Daniel le está hablando a Nabucodonosor. Este rey tenía grandes adivinos, grandes consejeros, hombres sabios, dice las Sagradas Escrituras, y él tuvo un sueño, pero nadie le pudo revelar este sueño. Pero un hijo de Dios, como era Daniel, un hombre sabio, un hombre que le creía a Dios, a él sí se lo reveló. ¿Por qué no? Si se lo reveló a Daniel, ¿cómo no nos va a revelar a nosotros cosas? A veces Dios nos habla a través de sueños, Dios nos habla a través de visiones, de sueños, y Él mismo nos da la interpretación del sueño. Por eso dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Daniel sí supo interpretar, pero todo esto del futuro viene de Dios. Entonces, amigos, Génesis 15, 13, 16. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Mire, Dios le habló a Abraham, ni siquiera había tenido hijos, y Dios ya le estaba hablando de su descendencia que iba a estar en Egipto, en tierra ajena, y será esclava ahí. Y así fue. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Dios se lo hizo saber a su siervo Abraham. Y será oprimida 400. Y exactamente así fue. Así fue el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así fue. Dice que los israelitas, después de juzgar a Faraón y de matar por último, después de las 10 plagas, matar a los primogénitos de Israel, dice que los mismos egipcios les dieron oro. Ellos con grandes riquezas salieron, que incluso esa riqueza los hizo perder en el desierto porque hicieron un becerro de oro, con tanto oro, tanta riqueza. Por eso Dios se lo anticipa a sus siervos. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo que está aquí. O sea, Dios le quitó esa tierra al amorreo porque era tanto el pecado, para dárselo a sus hijos de Israel. Como vemos, traje estos textos para que usted vea que para Dios conoce el futuro. Dios, mire, verdaderamente Dios conoce el futuro suyo, conoce el mío. ¿Qué va a suceder el día de mañana, pasado mañana, el otro mes, el otro año? Perfectamente Dios lo sabe. Y si usted está en íntima comunión, Dios se lo puede dar a conocer. Porque no crea, Abraham le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. O sea, Dios se lo estaba revelando a un hombre que le creyó a Dios. Si nosotros le creemos a Dios, tenga la plena certeza, y con la autoridad de la palabra yo le sé decir que Él le revela el futuro a usted. Segunda de Reyes 8:10 dice, y Eliseo dijo, ve y dice, seguramente sanará, sin embargo Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Traje este versículo porque está hablando de un rey que era el rey Ezequías. Dios le había mostrado a Ezequías, a Elías, a Eliseo, que iba a morir el rey. Y cuando se lo anunció, el rey se arrepintió, lloró y le pidió 15 años más al Señor, y Dios se lo concedió. Pero ¿quién si no se lo da a conocer? A través de sus profetas, como fue Eliseo. Y ya por último,
para ir terminando este tema tan interesante. ¿Quién conocerá el futuro? Mateo 23, 2:13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién conocía eso? ¿Quién conocía el corazón de Herodes? Solo Dios. Ya por último, amigos, ya por terminar este tema tan importante, en Hechos de los Apóstoles 24:15, dice la palabra de Dios: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como justos e injustos. Aquí vemos que Dios va a juzgar a los justos e injustos. También vemos en Daniel 12:2. Le dejo estos temas tan importantes para que usted sepa cuál es el futuro del hombre que hace cosas buenas y el hombre que hace malas, del justo, de injusto. Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo programa. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.